Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. El Evangelio es muy hermoso, a veces es muy claro, a veces hasta da miedo leerlo. Y este Evangelio, que lo podríamos titular Los barberos no van al cielo, es muy bonito porque nos habla de cómo ganar el cielo, pero también nos habla de cómo no se puede ganar el cielo y los que no lo ganan, cómo Dios nuestro Señor los llama. Así es de que agárrate que viene curva. Los barberos no entran al cielo. Me venía acordando de una historia real. Muchos de ustedes saben que el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Sacramento se está quedando corto. Un señor se le ocurrió acercarse a mí y decirme: Padre, yo tengo un terreno. Yo creo que a usted le podría interesar el terreno para construir el santuario. Es un lugar precioso. Me lo ponderaba tanto. Padre, yo estoy dispuesto a darle el terreno, solamente con una condición. Y ahí estaba la cuestión. Se lo regalo, Padre, pero asegúreme el cielo, por favor. Yo le respondí: si tú quieres regalar el terreno, con mucho gusto te lo acepto. Pero que con ello yo te asegure el cielo, pues no, hijo mío, eso no está en mis manos. Muchas personas son así, y a veces pensamos que solo los ricos son así. No, a veces tú y a veces yo también somos así, porque nos vamos acercando a Dios y le decimos muchas cosas. Ay, Señor, si yo rezo todas las mañanas. Ay, Señor, si yo te envío mi donativo. Acuérdate, Señor, yo mando a las misiones, yo ayudo al párroco. Y te dan una lista interminable de cosas que han hecho y cosas que tienen pensado hacer. Pero en la vida también yo puedo considerarme, y estoy hablando de mí mismo, puedo considerarme que a veces soy como barbero del Señor, porque voy como tranquilamente viviendo y digo: yo estoy haciendo las cosas por Dios, yo estoy aquí, pues ya tengo como asegurado el cielo. Y a veces en eso que voy haciendo las cosas, pues como que puede entrar una cierta rutina y como que ya no hay tanto amor por el Señor. Esto que estoy diciendo te puede herir a ti y me puede herir a mí y nos hiere a muchos, porque muchas veces así vamos viviendo una cierta rutina y luego le pasamos a nuestro Señor factura y le decimos todas las cosas que estamos haciendo. Pero el Señor es bien claro: no todo el que me dice Señor, Señor. En las familias acontece muchísimo esto de barberos, porque barbero es el hijo que va detrás de la mamá y en un momento dado, cuando quiere sacar lo que él quiere, pues va y le dice a la mamá con frases muy bonitas: ay, mami, tú eres la mejor. Y como que le vamos recordando a la mamá todas las cosas buenas que hemos hecho en momentos importantes para después, ¿qué? Después sacarle lo que nosotros queremos. Pero el Señor es bien claro: en la vida, si tú te quieres ganar el cielo, no basta con decir Señor, Señor. No basta con ir haciendo la lista de obras buenas que haces para podérsela presentar al Señor el día que vas. En esa lista te vas a sorprender, y nos vamos a sorprender todos. En la lista del Señor van a estar únicamente aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es bien claro que en el cielo entran no los barberos, sino los cumplidores. ¿Quieres ir al cielo? Pues el Señor nos lo pone bien claro. Agárrate, como digo, agárrate que viene la curva y el Señor dice: el que cumple la voluntad del Padre, ese es el que va al cielo. ¿Qué significa hacer la voluntad del Padre? Y Jesús dice: pues ese es el cumplidor, y el cumplidor es el que escucha y pone en práctica
las cosas. Y en el Evangelio, Jesucristo nos enseña todo lo que hay que poner en práctica. ¿Quieres ir al cielo? Pongamos en práctica todo lo que el Señor nos enseña. ¿Verdad que es bien sencillo? Yo sé que te ríes por dentro o te estás riendo ahora mismo, como yo también me río, porque es bien fácil de entender. Pero a la hora de la hora, o sea, cuando se trata de poner en práctica, hay muchas cosas que nos frenan. Desde luego, por ejemplo, nos puede frenar ya la misma pereza, nos puede frenar todo ese complejo de enfermos que tenemos, nos duele todo y por tanto le decimos al Señor, ay Señor, no te pongas tan exigente, ¿por qué? Porque Señor, mira, ten compasión de nosotros. Yo escuché una vez a un sacerdote decir, ay Señor, que no nos compadezcamos de nosotros mismos. Y es que cuando nosotros como que nos empezamos a hacer viejos, y digo viejos sin serlo, y digo viejos siéndolo, y nos hace más viejos el empezar a compadecernos y empezar a decir, ay, es que me duele esto, es que me duele lo otro. No, mira, ante el Señor no hay cosa que duela. Ante quien tú amas, no le vas recitando tus dolores. Si tú lo amas de verdad, con tus dolores lo amas y te entregas con tus dolores. En el caso de Dios nuestro Señor también es así. No hay que traerle nuestros problemas, no hay que traerle nuestros dolores. Él lo sabe. Si tú los ofreces y tú se los entregas, entonces ya vas en ese movimiento de poner en práctica lo que el Señor te pide. Es maravilloso. Si no solo es decirlo, maravilloso es hacerlo y sobre todo cumplirlo. Porque tú eres el primero que cuando estás cumpliendo lo que Dios te pide, entonces no solo eres un cumplidor, sino que vives la alegría de estar haciendo alegre, valga la repetición, la vida de Dios. Como que esto suena extraño. Te estoy hablando de una manera humana, pero si tú quieres hacer alegre la vida de Dios, alegre tienes que vivir tú la vida, y alegre vives la vida cuando vas viviendo lo que Dios te pide. Además, Jesús nos dice que ese que así vive, es decir, ese que cumple lo que nuestro papá nos pide, nuestro Papá Dios nos pide, entonces ese es el hombre prudente, que edifica además sobre roca, la roca de la voluntad de Dios, la roca del amor a Dios. Porque ese hombre que es prudente porque cumple, y porque además, no solo porque cumple, sino prudente porque pone los medios para llegar al cielo. Por ahí los grandes estudiosos dicen que prudencia es aquella virtud por la cual yo pongo todos los medios para llegar al fin. Por tanto, prudente es aquel hombre que pone todos los medios para llegar al cielo. Y los medios para llegar al cielo es nada más y nada menos que cumplir la voluntad de Dios. O dicho de otra manera, parecernos a Jesús. Porque Jesús es el hombre perfecto, Dios hombre perfecto, que vino a esta vida para enseñarnos que el camino más corto para llegar al cielo es simplemente hacer la voluntad del Padre. ¡Qué sencillo! No sé por qué a veces nos complicamos nosotros la vida. Quizá porque nos guste complicarnos la vida, como para de esa manera estar ahí engañándonos en esa telaraña que nos teje la vida y en la que nosotros nos enredamos. Pero Jesús, por eso vengo diciendo, agárrate que viene curva. Jesús es muy duro con aquellos que simplemente quieren ser barberos. Y llega a decirles, si le llevan la cuenta, aléjense de mí, malvados, no los conozco. Ay, perdóname la palabra, pero es que Jesús la usa. Aléjense de mí, malvados. Y malvados son todos aquellos que nada más simplemente dicen Señor, Señor, es decir, el barbero. Ay, yo, pues, ¿qué voy a decir? Nada más las palabras del Señor. Si tú te sientes aludido, perdóname, pero no te estoy ofendiendo ni te quiero ofender, es simplemente el Señor nos pone una alerta. Malvado eres tú, malvado soy yo. Todos somos malvados cuando vamos haciendo lo contrario, es decir, cuando no vamos cumpliendo la voluntad de Dios, cuando solamente tenemos en la cabeza y en la mente y en la boca, sí, las palabras, Señor, Señor, sí, aquí estoy. Perdóname, sí, mira, por todo lo que yo he hecho por ti. El hombre prudente, el que cumple la voluntad de Dios. Y el opuesto, el necio. Otra palabra fuerte para decirnos Jesús que necio es aquel que, sí, sabiendo que el cielo se consigue cumpliendo la voluntad del Padre, es decir, poniendo en práctica aquello que uno escucha de parte de Dios, aquello que uno escucha que debe vivir los mandamientos, necio es si no los pone en práctica. Y es verdad, oye, si tú sabes cómo llegar al cielo y te vas por otro camino, pues ¿qué te voy a decir? Jesús dice necio. Pero yo podría decirte quizá que tú estás loco, que sabes que se es feliz yendo por allá y quieres ir por el camino de la infelicidad. No se llega al cielo yendo por el camino opuesto. Tú dices loco, ¿verdad? Aquel que va por ese camino. El Señor simplemente dice necio. Y necio y dice, y se parece al hombre
que sabiendo que van a venir las torrentes, sabiendo que van a venir los ríos, sabiendo que van a venir los huracanes, sabiendo todo esto porque viene, encima construye su casa sobre arena. Qué triste que nosotros, sabiendo cómo llegar al cielo, encima no pongamos los medios para llegar al cielo. ¿No te acuerdas de aquella canción que dice, de niño yo la aprendí? Al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Si al cielo quieres ir, respeta a tus mayores. Y la canción sigue. Si al cielo quieres ir, vive la caridad. Es el mandamiento del Señor. Un camino fácil. La Madre Teresa de Calcuta dice, sería muy fácil ver a Dios en los hombres cuando esos hombres son esas personas que viven en las calles, el leproso, aquel que está enfermo, aquel que está en el hospital. Pero es difícil ver a Dios en un borracho que chilla. Pero en el borracho que chilla, ahí está presente Jesús escondido en él. Textualmente, las palabras de la Madre Teresa son, cuando se trata de un borracho que chilla, es más difícil pensar que estamos delante de Jesús escondido en él. Qué hermoso que seamos hombres prudentes y que sabiendo que la caridad, sabiendo que la voluntad de Dios ahí está en los mandamientos, la vivamos. Esto es lo que maravillaba de Jesús. Ya para terminar, nos dice el Evangelio que la gente estaba asombrada no solo de la doctrina que estaba enseñándoles, sino dice asombrada de la autoridad con que Jesús enseñaba, que era muy diversa autoridad de la que y con la que los escribas hablaban y enseñaban. ¿Dónde estaba la riqueza de este Jesús? Está en la riqueza que también tú y también yo, como Jesús la tenía, la podemos tener. Es decir, cuando tú no solo hablas, no solo predicas, sino que antes que hablar y antes que predicar con la palabra, es tu vida la que predica. Jesús en eso se revela como un hombre de autoridad. No habla como los fariseos, vive y vive así, de tal manera que cuando predica, simplemente lo que se ve es lo que vive. Imagínate que tú, en vez de predicar, que a lo mejor no tienes palabras, tú dirás, y que tú no sirves para eso, simplemente vives la caridad y vives la voluntad de Dios. ¡Qué hermosa predicación! La historia nos recuerda que San Francisco de Asís un buen día, pues invitó a los hermanos en religión, que pues iban a ir a predicar. Así es de que salieron del convento y se fueron a la ciudad. Así como se fueron a la ciudad, así mismo volvieron. Y así es de que uno de los hermanos le dijo a San Francisco, oye, pero ¿a qué hora vamos a predicar? Y San Francisco, que entonces no era San Francisco, sino simplemente Francisco, dijo, ya hemos predicado. La vida, cuando se vive con autenticidad y cuando se vive viviendo lo que Dios nos pide, la caridad y todos sus mandamientos, entonces es la mejor de las predicaciones. ¿Y entonces estás edificando sobre arena? No, estás edificando sobre roca. Entonces no eres un necio, sino eres un hombre prudente. Y además de ser un hombre prudente, jamás el Señor te dirá cuando llegues allá arriba, malvado, no, te dirá, ven, ven, hijo mío. ¿Por qué? Porque tú no irás ahí diciendo, Señor, Señor. No irás como este señor que vino a decirme, me asegura el cielo y yo le regalo el terreno, sino simplemente tú irás ahí con tus propias obras. No llevarás tu lista de las cosas que hiciste, no, es que el Señor tiene ya su lista y en esa lista estarás tú, porque en la lista del Señor no están los que dicen Señor, Señor, sino los que cumplen y los que viven. Qué hermoso que tú y yo juntos hoy le pidamos al Señor, Señor, hazme de tus cumplidores, hazme hombre prudente, para que nunca llegue a ser barbero, sino cumplidor, y así pueda entrar en el cielo y gozar de ti para siempre. Amén.